Creí que conocía a mi mujer, hasta que vi cómo sonreía cuando pensaba que yo no miraba. Ese fue el primer latigazo. Un segundo exacto en el que algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, se despertó con un escalofrío. Hasta ese día, habría jurado que Ramona era mi lugar seguro. 12 años de matrimonio, una vida construida sin estridencias, sin gritos, sin dramas. Yo solía decir que éramos estables. ¡Qué ironía! Ahora entiendo que confundí estabilidad con ceguera. A mis 41 años, arquitecto paisajista, acostumbrado a diseñar espacios perfectos, jamás sospeché que mi propio hogar fuese un terreno minado. Ramona, con sus 38, coordinadora de eventos corporativos, siempre iba un paso por delante, organizada, elegante, impecable. La gente la admiraba, yo también, quizá demasiado. Vivíamos sin hijos por elección, un acuerdo que en su día nos pareció liberador. Más viajes, más libertad, más tiempo para nosotros. O eso me repetía yo para no cuestionar nada. Nuestra rutina era cómoda, casi quirúrgica. Yo salía temprano a obras y proyectos. Ella pasaba el día entre clientes exigentes, correos urgentes y reuniones que parecían no terminar nunca. Por las tardes, series, cenas rápidas, conversaciones cortas. Nada que alarmara a un hombre distraído. Nada que revelara lo que estaba por venir. Ahora lo veo claro. No teníamos conflictos. Tampoco profundidad. Éramos silencios bonitos envueltos en comodidad. Y yo, idiota, lo confundí con amor maduro. La primera grieta apareció cuando Ramona mencionó un evento importante en un hotel de lujo del centro. Un cóctel, una cena, 150 invitados. Me invitó como VIP, cortesía para los cónyuges. Sonó a halago, a oportunidad para verla en acción. No imaginé que acabaría viendo mucho más de lo que quería. La noche del evento me puse mi mejor traje. El salón de baile era una postal. Luz cálida, arreglos florales elegantes, mesas perfectas. Ramona se movía entre la gente como si gobernara el lugar. Un vestido azul marino que no había visto nunca. Elegante, ajustado, distinto. Me quedé clavado mirándola. No era la misma mujer con la que cenaba sopa de tomate un martes cualquiera. Era otra versión. Una versión que yo no terminaba de reconocer. Me acerqué a algunos ejecutivos, charlé, brindé, sonreí en automático. Pero no podía dejar de observarla. Su seguridad, su brillo, su distancia. La vi reír con un hombre que aún no sabía cómo de importante sería en mi historia. Alto, cabello plateado peinado hacia atrás, traje a medida. Emiliano. Lo había escuchado 1000 veces esas semanas. Cliente importante. Hay que impresionarle. Es clave para la empresa. Nunca me detuve a pensar quién era ese hombre más allá de un nombre en las conversaciones de Ramona. Hasta que lo vi. Había algo en él. Una presencia que ocupaba espacio sin pedir permiso. Y algo en ella cuando hablaba con él. Un matiz que no supe interpretar en ese momento. O no quise. Después de la cena, la música empezó a sonar. Algunos invitados se movieron hacia la pista improvisada. Yo seguía charlando con un directivo, pero mis ojos buscaban solo a una persona. La encontré junto a la barra, con Emiliano. Él le tendió la mano para invitarla a bailar. Ella sonrió. Una sonrisa que no reconocí. No era la suya, o quizás sí, y simplemente nunca había sido para mí. Miró fugazmente en mi dirección. Un segundo. Un parpadeo. Y aceptó. En ese instante, algo helado me recorrió la columna, como si alguien hubiese apagado la luz dentro de mi pecho. No duele verla bailar con otro. Duele darte cuenta de que ella ya no te busca a ti. Eso fue lo primero que pensó Alejandro cuando vio cómo Ramona inclinaba la cabeza con esa delicadeza casi íntima, mientras Emiliano le susurraba algo al oído. No era la coreografía lo que le heló la nuca, sino la facilidad con la que ella se dejaba envolver por aquella cercanía. Una conexión demasiado fluida, demasiado cómoda para ser casual. La primera canción terminó. Luego vino otra, y otra más. 3 canciones lentas. 3 oportunidades para que Ramona volviera con él. 3 veces en las que eligió seguir ahí, en el centro de la pista, riendo bajito con un hombre que hacía apenas semanas solo era un cliente importante. Alejandro apuró una copa de vino, después otra. El alcohol no calmó nada.
solo amplificó esa sensación viscosa de intranquilidad que reptaba por su estómago. Cuando por fin ella se acercó, su sonrisa ya no le pareció la misma. Era más rígida, más calculada. «Hay un problema con el catering», dijo, tocándole el brazo con una suavidad que antes le habría reconfortado. «Vuelvo enseguida». No le dio tiempo a responder. Ella ya se había esfumado entre la multitud. 10 minutos, 15, 20. Cuando se cumplió la media hora, algo empezó a romperse dentro de él. Le escribió. Nada. Llamó. Buzón directo. Volvió a llamar. Silencio. Ese silencio que no suena a ocupación, sino a ausencia. Alejandro dejó la copa en una mesa y empezó a buscarla. Preguntó a camareros, revisó pasillos, incluso pidió a una empleada que mirara en el baño de mujeres. Nada. Ramona no estaba en ningún sitio. Fue entonces cuando lo notó. Emiliano tampoco. Una coincidencia demasiado precisa como para ignorarla. El corazón le golpeaba el pecho cuando se acercó al guardia de seguridad. Intentó mantener la voz serena, pero la preocupación le tensaba la mandíbula. Mi mujer ha desaparecido desde hace casi una hora. Lleva un vestido azul marino. ¿Podrían revisar las cámaras? El guardia dudó un momento. Luego asintió. La sala de vigilancia olía a café frío y electricidad. Las pantallas iluminaron el rostro de Alejandro con un resplandor pálido mientras revisaban las grabaciones. Y entonces lo vio. Ramona, caminando hacia el ascensor, con Emiliano a su lado, riendo. Demasiado cerca, la mano de él en la parte baja de su espalda. Una complicidad que no dejaba espacio para las dudas. El ascensor subió. 10ª planta. Otra cámara. Ellos dos saliendo, caminando por el pasillo, hablando como si compartieran un secreto. Emiliano abrió una suite con una tarjeta. Ella entró. La puerta se cerró, sin titubeos, sin mirar atrás, sin pensarlo 2 veces. Alejandro sintió como el aire le abandonaba el cuerpo como si alguien le hubiera perforado los pulmones. El guardia retiró la vista, incómodo, quizá avergonzado por presenciar aquella verdad brutal. «Lo siento», murmuró. Alejandro solo pudo asentir. Salió de la sala con pasos que no sentía, como si flotara en un espacio donde todo había perdido color. 12 años juntos. 12 años derrumbándose en 30 segundos de vídeo pixelado. Durante un instante, imaginó subir a esa planta, romper la puerta, enfrentarse a ellos con toda la furia que le quemaba el pecho. Pero algo más frío, más afilado, más suyo, tomó el control. No. No ese tipo de hombre. No hoy. La caída tenía que ser silenciosa, impecable, irreversible. Volvió al salón, recogió su abrigo y salió del hotel sin decir una palabra. Condujo hasta casa en automático, planificando sin planear, con la mirada fija y las manos heladas sobre el volante. Cuando Ramona entró a las 2 de la madrugada, él fingió dormir. La escuchó moverse con cuidado, ducharse con ese jabón caro del hotel cuya fragancia él conocía demasiado bien. Se metió en la cama sin un atisbo de culpa. Alejandro sintió el olor pegado a su piel como un insulto. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada. Café recién hecho, comentarios sobre el éxito del evento, queja mínima sobre la iluminación. Ni un temblor en la voz, ni una sombra en los ojos, ni un gesto que delatara arrepentimiento. O Ramona era una actriz impecable, o realmente no sentía nada. No hay peor traición que una mentira dicha sin temblar. Eso fue lo primero que pensó Alejandro cuando, a la mañana siguiente, la observó moverse por la cocina como si la noche anterior no hubiese existido. Ella preparaba café, tarareaba algo suave, y él solo veía la imagen congelada de Ramona entrando en aquella suite. Cuando por fin habló, su voz sonó casi casual. «¿Dónde estabas anoche?», lo preguntó sin levantar la vista de la taza, como quien lanza un anzuelo y espera a ver si alguien muerde. Ramona ni siquiera parpadeó. «Te envié un mensaje», respondió. «Hubo una crisis con el proveedor de bebidas. Me llevó más de lo previsto. Cuando regresé, ya te habías ido». La fluidez con la que mintió le provocó a Alejandro un escalofrío extraño. Había algo admirable, casi técnico, en su seguridad, en la precisión, en la falta total de culpa. «Ya veo. Debió de ser estresante». Ella sonrió, aliviada, y se inclinó para besarle la frente antes de irse al trabajo.
Un gesto que antes habría sido ternura, ahora le supo a veneno. Cuando la puerta se cerró, la furia de Alejandro dejó de esconderse. La casa, tan silenciosa como la noche anterior, parecía pedirle que actuara. Esa misma mañana llamó a José, un investigador privado recomendado por un amigo abogado. Se reunieron en una cafetería discreta donde nadie prestaba atención a nadie. José, hombre delgado, mirada astuta, más experiencia que paciencia, escuchó sin interrumpir mientras Alejandro le explicaba todo. Nombres, fechas, hoteles, la planta 10, la risa en el ascensor. Una semana, quizá menos, dijo José, guardándose la tarjeta de Alejandro en el bolsillo. Si hay algo, lo encontraré. Lo encontró en 5 días. Cuando Alejandro recibió el dossier, sintió que las manos le temblaban antes de abrirlo. Pero lo que había dentro era peor de lo que imaginaba. 8 meses. 8 meses de encuentros discretos, hoteles distintos, siempre durante su jornada laboral, siempre camuflados como compromisos profesionales. Había fotos, registros de entrada y salida, capturas de mensajes recuperados por métodos que Alejandro prefirió no conocer. Pero nada le golpeó tanto como el informe financiero. Ramona llevaba meses usando su tarjeta corporativa para pagar habitaciones, cenas caras, vino importado y regalos que nunca habían llegado a casa. Los cargos eran pequeños, estratégicos, pero sumados, más de $25,000 enterrados bajo la etiqueta de gastos profesionales. Aquello ya no era solo adulterio, era fraude, era un robo cometido con una frialdad que lo dejó sin aire. Y aún faltaba la estocada final. Emiliano no era simplemente un cliente influyente. José había tirado del hilo. Llevaba 25 años casado con Luisa, socia mayoritaria de la empresa, heredera de una fortuna familiar y verdadera propietaria del negocio donde trabajaba Ramona. Emiliano vivía de su apellido y de su lealtad. La lealtad que acababa de dinamitar con la amante que organizaba sus eventos. Las consecuencias podían ser devastadoras, no solo para los dos adúlteros, también para la empresa, para reputaciones enteras, para carreras blindadas. Alejandro pasó la noche en vela contemplando las opciones como un cirujano antes de una operación difícil. Podía gritar, exigir un divorcio inmediato, destruirlo todo de una vez. Pero eso sería impulsivo, torpe, demasiado fácil para ellos. No. Había una vía más limpia, más elegante, letal. A la mañana siguiente, desde una dirección anónima, escribió a Luisa. Le habló de irregularidades financieras, de conductas impropias, de riesgos reputacionales. No mencionó su nombre, solo presentó hechos. Le ofreció pruebas. Solicitó una reunión discreta. La respuesta llegó en menos de 2 horas. Aceptaba. El encuentro tuvo lugar en un bufete de abogados neutral. Luisa llegó acompañada por 2 letrados. No había ira en su rostro, solo un tipo de serenidad que hacía más evidente la tormenta contenida. Alejandro abrió el dossier, uno a uno. Fue colocando sobre la mesa los documentos, fotos, registros, extractos de tarjetas, horarios, mensajes. Cada prueba era un latigazo seco. Pero Luisa no movió un músculo. Cuando terminó, ella permaneció en silencio un largo rato. Podrían haber pasado segundos o una eternidad. Su mirada, fija en la mesa, era la de alguien que reorganiza su mundo desde dentro. Finalmente habló con una voz tan fría que parecía afilada. Gracias por informarme. Se le compensará por su honestidad. Alejandro no quería dinero, quería justicia, pero aceptó el sobre que ella le entregó, no por el contenido, sino porque entendió perfectamente lo que significaba. La guerra acababa de empezar, y él no sería quien diera el siguiente golpe. La venganza no siempre ruge, a veces firma un cheque. Fue lo primero que pensó Alejandro cuando abrió el sobre que Luisa le entregó. Dentro había un cheque por valor de $50,000 y la tarjeta del abogado matrimonialista más temido y más efectivo de la ciudad. «Úsalo», dijo ella sin un temblor en la voz. «A mi costa». A partir de ese momento, todo avanzó como una maquinaria perfectamente engrasada. Luisa ordenó una auditoría interna urgente. Los auditores no tardaron en encontrar lo mismo que José había descubierto. Gastos corporativos imposibles de justificar, cargos duplicados, recibos de hotel que no correspondían a ningún evento, e incluso reservas de spa para 2 personas.
No había escapatoria. 3 días después, Ramona fue llamada a la oficina. 3 días para que toda su vida se quebrara. Salió de allí despedida por malversación y por una infracción grave del código de conducta. Intentó defenderse, improvisar explicaciones, repetir que todo era necesidades del cliente, pero los auditores tenían pruebas, fechas, imágenes, detalles. No había un solo resquicio por donde escapar. Cuando llegó a casa esa tarde, estaba irreconocible. Pálida, los ojos hinchados, el bolso colgando torcido del brazo. Abrió la puerta y encontró a Alejandro sentado en el salón, con una maleta a su lado. No hizo falta que dijera nada. El silencio ya lo había dicho todo. Alejandro, necesito hablar contigo. Él levantó la mano cortándole el paso como quien apaga una llama. Lo sé todo, Ramona. Sobre Emiliano. Sobre los 8 meses. Sobre el dinero que robaste. Su rostro perdió el color al instante. ¿Cómo lo has sabido? No importa, respondió él con la tranquilidad de alguien que ya ha tomado una decisión. Lo único que importa es que esto se ha acabado. He solicitado el divorcio esta mañana. Tienes 72 horas para dejar esta casa. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Ella intentó acercarse, llorando de un modo torpe, desesperado, como si el derrumbe hubiese llegado demasiado tarde. Por favor, Alejandro, podemos hablarlo. Fue un error. Estaba confundida, no sabía lo que hacía. Él sostuvo su mirada con una frialdad que nunca había mostrado antes. 8 meses no son un error, Ramona. Son una elección. Y robar a la empresa para financiar tu aventura, eso no es una confusión, es un delito. Ella parpadeó, como si la palabra la hubiera atravesado. ¿Delito? Sí. La empresa está considerando presentar cargos. Luisa tiene todas las pruebas. Si fuera tú, buscaría un buen abogado. Hizo una pausa, ladeó la cabeza, dejó caer la frase como un golpe seco. Oh, espera, ya no puedes permitirte uno, ¿verdad? Cogió su maleta. Caminó hacia la puerta. Ramona lo siguió, el llanto desbordado. ¿Y Emiliano? ¿Qué va a pasar con él? Alejandro se detuvo. Se volvió lentamente. Una sonrisa amarga le cruzó el rostro, la primera en toda la noche. Emiliano ya está pagando. Luisa solicitó el divorcio ayer. Va a perder la mitad de una fortuna que es casi enteramente de ella. ¿Y su reputación? Bueno, nadie hará negocios con un hombre que traiciona a la mujer que financia su vida. Créeme, Ramona, él ya está hundido. Ella cayó de rodillas, rota, como si las piernas dejaran de sostenerla. Alejandro sintió un leve pinchazo, algo parecido a lástima, pero no lo bastante fuerte. No después de 8 meses de mentiras. Abrió la puerta y salió. La cerró suavemente. No miró atrás. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. Ramona, sin recursos ni defensa posible, tuvo que aceptar un divorcio rápido, unilateral, incontestable. Con pruebas de adulterio y fraude financiero, no tenía terreno donde pelear. Alejandro se quedó con la casa, el 80% de las inversiones conjuntas, y prácticamente todo lo que habían construido en 12 años. Ella se mudó a un apartamento pequeño, lejos del barrio elegante que antes presumía en redes. Consiguió un trabajo administrativo básico en una empresa modesta. Desapareció de la vida social de la que tanto había vivido. Emiliano lo tuvo aún peor. Luisa, con recursos infinitos y una furia silenciosa, se encargó de pulverizar todo lo que él había acumulado a la sombra de su apellido. Perdió su estatus, su comodidad, sus contactos. Terminó aceptando un puesto mediocre en otra ciudad, intentando empezar desde cero con el peso del escándalo sobre los hombros. 2 vidas derrumbadas, 2 torres que parecían indestructibles, hasta que la verdad las atravesó. Y mientras ellos caían, Alejandro descubría algo que no esperaba. La venganza podía ser silenciosa, pero también podía ser pacífica. A veces, la vida te devuelve exactamente lo que otros te quitaron. Eso pensaba Alejandro mientras observaba desde el balcón de su nuevo apartamento, cómo el río arrastraba la luz del atardecer como si fuera oro líquido. 1 año. Había pasado 1 año desde que todo estalló. Y aún así, había días en los que aquel derrumbe parecía pertenecerle a otra persona. La ironía estaba ahí, flotando entre el aire tibio y el sonido lejano del tráfico.
El hombre que había seducido a su esposa con dinero y elegancia, ahora no tenía ni lo uno ni lo otro. Emiliano, el eterno invitado a cócteles caros, el hombre de traje a medida y sonrisa de tiburón, había acabado en un puesto mediocre en otra ciudad, aferrándose a los restos de su prestigio como quien intenta recoger agua con las manos. Alejandro respiró hondo. Su vida, en cambio, había seguido un camino completamente distinto. Había vendido la casa. No podía soportar caminar por habitaciones donde cada pared le recordaba una mentira distinta. El apartamento nuevo era más pequeño, sí, pero era suyo, su refugio, sus normas, su silencio limpio. Cada objeto tenía un lugar porque él lo había puesto allí. Nada arrastraba sombras del pasado. Había vuelto a viajar, algo que Ramona siempre consideró una incomodidad innecesaria. Ahora los viajes eran su manera de respirar, de sentirse vivo, de recuperar partes de sí mismo que ni recordaba haber perdido. También había recuperado amigos a los que había dejado ir poco a poco, sin darse cuenta, como si el matrimonio hubiese sido un espacio demasiado estrecho para todos sus vínculos. Y sorprendentemente, había alguien nuevo. Yolanda. La conoció en una clase de fotografía. No fue un flechazo dramático, sino algo más humano. Una conversación tranquila, una risa compartida, una mirada que no ocultaba nada. Profesora de historia, apasionada, honesta, con esa transparencia que Alejandro no sabía que necesitaba hasta que la vio. Con ella no había misterio, no había sombras, no había secretos, era fácil. Y después de todo lo vivido, fácil era un lujo. Ramona rara vez cruzaba su mente, y cuando lo hacía, era una sensación extraña, casi plana, como recordar una vieja película que ya no emociona. Sabía por conocidos que ella seguía luchando para llegar a fin de mes, que evitaba los eventos sociales, que había pasado de anfitriona brillante a fantasma discreto. Una parte de él sentía que era justo. Otra parte, simplemente, no sentía nada. La ausencia de emoción era su verdadera libertad. Sonó su teléfono. Era Yolanda. ¿Te apetece cenar fuera? He descubierto un sitio nuevo, dijo ella con su alegría suave y contagiosa. Alejandro sonrió sin esfuerzo, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. Claro, ¿a qué hora? Mientras hablaban de la reserva, Alejandro dejó que su mirada se perdiera en el reflejo naranja del río. Pensó en todo lo que había sobrevivido, en lo que había reconstruido con manos firmes y decisiones conscientes. 12 años reducidos a una traición. 8 meses de mentiras. Pero las ruinas no fueron el final, fueron el terreno fértil para algo nuevo. Ramona había elegido a Emiliano, había elegido las habitaciones de hotel, los cargos fraudulentos, las risas furtivas, los secretos, y ahora vivía dentro de las consecuencias que ella misma fabricó. Alejandro, en cambio, había elegido la verdad, había elegido la dignidad, había elegido avanzar, y por primera vez en mucho tiempo, era libre. El sol terminó de esconderse. El río siguió su curso. Y Alejandro, con el teléfono aún en la mano, se permitió una última reflexión. A veces perderlo todo no es una caída, es el comienzo. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima.